Había alguien más que estaba queriendo entrar. A ver. Admitido, listo. Bueno, hoy día vamos a empezar viendo un tema que es muy frecuente, es, digamos, la causa principal de atención en urología, cuál es la hiperplasia prostática benigna. Este tema lo vamos a ver en dos partes para que vayamos con calma, en dos clases, porque es una súper importante, como les digo, ¿ya? Bien. La hiperplasia prostática benigna también es llamada adenoma de próstata, es lo mismo. Entonces, seguramente ustedes van a ver eh, a ver qué está pasando aquí. Ay, algo ha pasado. De nuevo entraremos. Ya. Bien. Veamos primero cuál es el concepto. ¿Qué es la hiperplasia prostática benigna? Como dice ahí, un crecimiento benigno de la próstata. Si bien es benigno, en el sentido anatomopatológico, es un tumor benigno, pero a la larga, si no se resuelve este problema, puede terminar en ser un problema, digamos, maligno, no en el tipo anatomopatológico, sino clínico, porque los pacientes pueden deteriorarse, sobre todo la obstrucción permanente, ocasiona pues dilatación renal y generalmente la dilatación es bilateral y es pacientes, muchos terminan con una enfermedad renal crónica. Entonces, por eso es importante y eso siempre se propone hacer un diagnóstico temprano. Y para eso se recomienda a todos los varones mayores de 50 años en general que se hagan un chequeo prostático una vez al año. ¿Para qué? Precisamente para evitar las consecuencias. Son las glándulas que están alrededor de la uretra, es decir, las periuretrales, las que crecen y van comprimiendo a las periféricas. ¿Ya? ¿Qué parte de la próstata se afecta? En la hiperplasia prostática benigna principalmente es la zona cefálica o craneal, es decir, la parte que está alrededor de la uretra. Si ustedes ven este cuadro, van a ver dónde está la próstata, haciendo un recuerdo. Fíjense, esta es la vejiga y aquí está la próstata. ¿Ya? Y por acá va a pasar la orina. Esta es la uretra prostática. Acuérdense que la uretra tiene dos porciones, anterior y posterior. La anterior es la uretra peneana, luego viene la uretra vulvar, que es esta curva. Este pequeño segmento es la uretra membranosa, donde está el esfínter, y luego viene esta parte de la próstata, de la uretra, perdón, que es la uretra prostática, que es la que se obstruye y no permite que el varón pueda orinar adecuadamente.
Tradicionalmente, ¿ya? Se han descrito en la próstata 5 lóbulos. 2 lóbulos laterales, que son estos. ¿Ya? Uno medio, que a veces crece aquí adentro de la vejiga, y uno anterior y otro posterior. Son 5 los lóbulos tradicionalmente descritos. Sin embargo, tenemos otra clasificación más de origen embriológico que habla de una zona periférica, que es toda esta parte que está en azul, ¿ya? Un estroma fibromuscular que es la parte anterior, la zona central y la zona de transición. Esta zona central, la zona de transición. Esta es la zona que está alrededor de la uretra. Y esta es la que se afecta con la hiperplasia prostática benigna. Y no así sucede en el cáncer de próstata. El cáncer de próstata principalmente está afectado por la zona, afecta a la zona periférica, es decir, la zona caudal, esta zona. Entonces, ustedes me preguntarán qué importancia o qué relevancia clínica tiene. Obviamente sí tiene una importancia clínica. La zona caudal o periférica, que es esta, está muy lejos de la uretra, que está acá. ¿Ya? Entonces, si el adenoma afecta a la zona central, la sintomatología va a ser pues temprana, o sea que prontamente se va a manifestar con síntomas urinarios. En cambio, el cáncer, como afecta a la zona caudal que está lejos de la uretra, hasta que logre alcanzar a la uretra, va a pasar mucho tiempo. Entonces, el cáncer de próstata en realidad es una enfermedad silenciosa que al principio no da síntomas. Ahí está la diferencia entre benigno y maligno. El crecimiento benigno da síntomas en forma temprana, el crecimiento maligno no. Por eso es que se dice que debe hacerse siempre un control temprano, anual, para identificar cualquier crecimiento anómalo en forma temprana y hacer tratamiento adecuado. Esta clasificación también ha sido propuesta por McNeil hace varios años y atrás, pero que tiene vigencia hasta el momento. ¿Ya? Bien, esto en cuanto se refiere a la parte anatómica. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, bueno, aquí pueden ver ustedes ya un poco más disgregada la zona central, como está acá. Acá. Y la zona periférica, ¿vean? Que está lejos de la uretra. Eso explica por qué, entonces, nuevamente repito, los síntomas se presentan en forma temprana en el adenoma de próstata y en forma tardía en el cáncer de próstata. Estas dos cositas que ven aquí son las vesículas seminales. Entonces, hablando de la epidemiología, la incidencia, podemos decir que la hiperplasia prostática se presenta en varones de más de 40 años, habitualmente más de 50, pero alguna vez hemos tenido oportunidad de operar pacientes de 40, 45 años con hiperplasias bastante importantes, pero eso es más raro. Habitualmente la hiperplasia aparece a los 60, a los 70 años recién de edad, pero puede empezar desde los 50. Y su incidencia, esto es bien importante, la incidencia aumenta conforme aumenta la edad. ¿Esto qué quiere decir? Más años tiene el paciente, más posibilidades tiene de desarrollar hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, hay pues una curva de crecimiento de la próstata, que si la dibujamos acá,
Si hacemos un gráfico, de acuerdo a la edad, vamos a ver que una vez que nace el individuo, nace con una próstata muy pequeñita y se mantiene así, pequeña, hasta la pubertad. En la pubertad empieza el crecimiento acelerado hasta la juventud. Ahí se mantiene un buen tiempo hasta los 40 o 50 años, digamos 40 años. Y de ahí puede agarrar dos caminos. En la mayoría de los casos, digamos que en un 70% de las personas, esto se dispara y sube y se produce la hiperplasia o el crecimiento benigno de la próstata. En el resto de las personas que son más menos, se produce una atrofia de la glándula. Más o menos esa es la curva de crecimiento de la próstata. Entonces, por eso decimos que conforme aumenta la edad, la incidencia va aumentando, llegando a un 95% en la octava década de la vida. Es decir, que una persona de 80 años tiene un 95% de posibilidades de tener crecimiento benigno de la próstata. Bien. Otro punto importante es este. Cáncer y adenoma son enfermedades distintas, que si bien afectan a la misma edad, pero son independientes. Eso hay que tener en cuenta y saber. Porque cuántas veces los pacientes vienen asustados porque el médico les ha dicho, les ha crecido la próstata y hay posibilidades que se vuelva cáncer. Y eso no es cierto. El adenoma no se convierte en cáncer. El adenoma es adenoma y el cáncer es cáncer. Que las dos patologías aparecen a la misma edad es cierto. Que el paciente que tiene adenoma tiene un 50% más de posibilidades de desarrollar un cáncer también es cierto. Pero no es que se maligniza el adenoma, no. El adenoma es independiente del cáncer. ¿Está entendida esa parte? Sí, doctor. Bien. ¿Por qué se forma el adenoma? Siempre se han preguntado todos los estudiosos a qué se debe el crecimiento. Se han hecho muchos estudios e incluso pues decían antes, activamente, que digamos que la función sexual tenía mucho que ver con el crecimiento de la próstata. Es decir, la persona que era muy activa sexualmente tenía más posibilidades de desarrollar adenoma de próstata. Tanto es así que decían, pues, por donde pecas, pagas. Pero esto está descartado, eso no es cierto, ¿no? Tiene mucho que ver con la cuestión hormonal. Dos cosas. Uno, hay que tener en cuenta que la testosterona es una testosterona inactiva, que cuando llega a la próstata se convierte en testosterona activa, que es la dihidrotestosterona, ¿ya? Es decir, la hipófisis manda la señal al testículo, el testículo produce la testosterona, esa testosterona va a la próstata y se activa y se vuelve dihidrotestosterona gracias a una enzima que es la 5-alfa reductasa. Entonces, van a ver ustedes después que el tratamiento está dirigido a bloquear esta 5-alfa reductasa para evitar esa conversión, porque parece que esta conversión, ¿ya?, es la que hace que la próstata crezca. Pero además hay otro tema, el desbalance hormonal entre estrógenos y testosterona. En el varón se hace una balanza, aquí está la testosterona, aquí está la balanza, y aquí están los estrógenos. ¿Sí? Entonces, el hombre tiene más testosterona que estrógeno. Eso es lo normal. En la mujer es al revés. Pero cuando llega a cierta edad la persona y entra a la andropausia, que es lo mismo que la menopausia de las mujeres, ¿ya? ¿Qué sucede? Que se aumenta la relación entre estrógenos y testosterona. Es decir, que baja un poco la testosterona, ya no hay tanta predominancia, ahí está simplemente, ¿ya?,
y los estrógenos, bueno, se mantienen más o menos igual y casi se igualan las cifras, no se igualan, pero se acercan. Este aumento de la relación aparentemente es la causa del desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. A ver si no han entendido, pregunten. Bueno. Aquí tienen ustedes un pequeño cuadrito donde pueden entender lo que les estoy diciendo. La testosterona en sí incrementa la respuesta del ADN, que incrementa el crecimiento de la célula, que es lo requerido para el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? También los estrógenos tienen influencia en el desarrollo por esa disminución o aumento de la relación testosterona-estrógenos. Entonces, la testosterona es suficiente para crecimiento del epitelio microvelloso, aparato de Golgi y la actividad secretora. Entonces, con esto ustedes pueden comprender mejor cuál es la causa del desarrollo del adenoma de próstata. Ahí estamos. Bien. Ahora hablemos de la fisiopatología. ¿Qué sucede cuando se produce el crecimiento prostático? Ustedes dibujan aquí la vejiga y aquí está la próstata y la uretra. La próstata está totalmente crecida y está obstruyendo la salida de orina. Entonces, como ya esto hemos hablado en uronefrosis, pero vamos a repetir. Como la próstata está agrandada, produce una obstrucción y la vejiga tiene que vencer esa obstrucción para que pueda orinar la persona. Entonces, ¿cómo vence? En primera instancia, en una etapa de compensación. ¿Qué es la compensación? La vejiga se hipertrofia. Se hipertrofia de tal forma que aumenta el grosor de su pared. Y esto hace que le dé más fuerza muscular y pueda momentáneamente vencer esta obstrucción. Esta hipertrofia se manifiesta y se puede observar viendo la vejiga como las fibras musculares se las ve a través de la mucosa vesical y a esto se llama trabéculas. ¿Ya? Entre las trabéculas se forma como una red, ¿sí? ¿Ya? Y aquí está la mucosa, lógicamente, y al medio se forman pequeños hoyuelos que se llaman celdas. Si esta obstrucción permanentemente se perpetúa en el tiempo, la presión tan fuerte muchas veces hace que la mucosa protruya a través de la pared vesical y forme pequeños sáculos en la vejiga que se llaman divertículos. Todo esto es una etapa de compensación. Pero lógicamente esto no termina ahí, porque si la obstrucción persiste, aparece la etapa de descompensación, porque la vejiga ya no puede soportar la obstrucción, sus fibras musculares se dilatan, se rinden, y la vejiga se vuelve una vejiga flácida, hipotónica, y ya no puede vaciar el contenido. ¿Esto qué ocasiona? Que el contenido de la vejiga, que es la orina, ¿ya? En algún momento pueda volver al riñón, lo que se llama reflujo vesicoureteral. Entonces, el volver al riñón ocasiona que el riñón finalmente se dilate junto con el uréter. Y ahí ustedes tienen la uronefrosis. El uréter se dilata, luego la pelvis y luego los cálices.
Eso ya hemos hablado en glomerulonefrosis. Esto ocasiona reflujo intrarrenal, que también lo hemos mencionado, y compresión del parénquima por la dilatación y termina en atrofia renal, enfermedad renal crónica. Y habitualmente cuando hay obstrucción aquí abajo, este reflujo es bilateral. Entonces el paciente lógicamente termina con daño renal. Estos pacientes con vejiga flácida y hipotónica pierden hasta la sensación de micción. Y la vejiga se va llenando, se va dilatando poco a poco, hasta que llega un punto en que ya no pueden orinar más. Y sobreviene lo que es la retención urinaria. Son retencionistas crónicos. No es lo mismo una retención urinaria aguda que una retención urinaria crónica. La retención urinaria aguda se da por algún proceso agudo, por ejemplo, una prostatitis aguda, cuando veamos en infecciones, una prostatitis aguda, bacteriana aguda, produce un edema muy rápido de la próstata y obstrucción urinaria y retención urinaria, pero esto es momentáneo. Pues una vez que pasa el proceso infeccioso, la próstata vuelve a su lugar y todo vuelve a la normalidad. Pero el paciente con retención aguda, lógicamente, tiene pues molestias muy profundas porque no puede orinar. ¿Ya? E incluso esa retención, esa dilatación vesical, e incluso produce reflejos vagales con aparición de sudoración, hipotensión, náuseas y vómitos. En cambio, el retencionista crónico no se da cuenta que está retenido. Él dice, sí, orino a cada momento, orino 5 veces en la noche, etcétera, como va a ver los síntomas, pero no está desesperado, digamos, no está con esa angustia de dolor de no poder orinar, es un retencionista crónico. Y esta retención crónica está dañando, por supuesto, el riñón. Muchas veces estos pacientes tienen incontinencia por rebosamiento. Ahora les explico qué es esto. O falsa incontinencia también se llama. Lo que pasa es que la vejiga está muy llena y aquí abajo está obstruido, no puede pasar la orina. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Permanentemente están goteando. ¿Por qué? Porque la vejiga ya no da más de su capacidad y va rebalsando. Por eso se llama incontinencia por rebosamiento o falsa incontinencia. ¿Por qué? Porque el paciente en realidad lo que tiene no es una incontinencia, sino es una obstrucción extrema que produce una pérdida permanente de orina a goteo. Entonces, la etapa de descompensación ya es la última etapa. Finalmente, la retención urinaria. Y por último, viene ya la enfermedad renal crónica. Vamos a volver aquí, quiero ver un ratito, aquí. Guyon, que es un urólogo muy antiguo, fue el que describió estas etapas clínicas y dijo, la primera etapa es la irritación. La irritación. Y que corresponde a esta etapa de compensación. Es decir, los pacientes tienen síntomas irritativos. Tienen aumento de la frecuencia miccional, urgencia, incluso hematuria. Luego viene la segunda etapa, que es de la obstrucción o retención urinaria incompleta. ¿No es cierto? Al principio, entonces, ¿qué pasa? Los pacientes no orinan completo, orinan en 2 tiempos, como vamos a ver enseguida. Y finalmente viene la retención urinaria completa. Esos son los 3 periodos que Guyon había descrito, que más o menos están acordes a la fisiopatología de la enfermedad. ¿Está entendido hasta aquí o hay algo que quieren que les aclare? Doctor, y disculpe, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de una etapa a la otra? Es decir, de compensación a descompensación. No hay una etapa delimitada, digamos, 1 mes y esto, 2 meses, no tiene un tiempo, ¿no? Todo depende de la persona. Cada persona es distinta, ¿no? Pero estos pacientes, cuando están en esta etapa de compensación, a veces están varios años incluso con su problema.
No tiene un tiempo determinado. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, doctor, ¿esto podría depender a la hipertrofia muscular de la vejiga? Claro, por supuesto. Si tiene una buena vejiga, puede aguantar más tiempo que una persona que tiene una vejiga más flácida o menos muscular. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Y esto lo podríamos ver en una ecografía? En la ecografía se puede ver a veces el engrosamiento de la pared de la vejiga. Y además en la ecografía, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver el estado de los riñones. Si los riñones no están dilatados, quiere decir que no hay reflujo, que todavía no ha llegado a esa etapa grave de la descompensación. Cuando hacemos una ecografía y nos encontramos con un riñón dilatado, con los riñones dilatados, es una indicación inmediata de cirugía. Porque quiere decir que están entrando ya en la fase terminal y van a terminar en una insuficiencia renal crónica. ¿Conforme? Sí, está bien, doctor. Gracias. Bueno, hasta acá estamos. Seguiremos. Bueno, ahí pueden ver una dilatación renal graficada. Hay unas láminas que son las láminas de Netter, no sé si habrán oído alguna vez hablar, que es un dibujante que se dedicó a hacer esto y que ha hecho muy buenos gráficos médicos. Netter, si ustedes pueden conseguir esto, es muy, no solamente de urología, de toda la anatomía humana. Bueno, ahora veremos la clínica, lo que les estaba hablando hasta hace un hora. Clínicamente nosotros clasificamos los síntomas en irritativos y obstructivos. Los síntomas irritativos son los que corresponden a esta primera etapa de compensación y los obstructivos cuando ya viene la descompensación. Lógicamente, a veces estos síntomas están mezclados. No siempre van a poder identificar solo estos y solo los otros, porque cuando ya están en etapa avanzada probablemente tengan ambos. Pero para fines didácticos se han clasificado los síntomas así, para que uno pueda entender mejor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas irritativos? Ahí tienen en la pantalla: nicturia, polaquiuria, disuria, urgencia misma. La nicturia quiere decir orinar muchas veces durante la noche. La polaquiuria, orinar muchas veces durante el día. No es lo mismo polaquiuria que poliuria. No se vayan a confundir. Polaquiuria es el aumento de la frecuencia misma. Poliuria es el aumento del volumen orinal. ¿Quién tiene poliuria, por ejemplo? Un diabético. O una persona que ha bebido demasiado líquido. O un alcohólico. El alcohol inhibe la hormona antidiurética y orina más de la cuenta y se deshidrata. ¿Ve? Entonces hay que diferenciar entre polaquiuria y poliuria. El adenoma de próstata no produce poliuria, produce polaquiuria. Y no se olviden ustedes que el ritmo miccional normal de una persona es 5 veces en el día, hasta 5, ¿no? Y 0 en la noche. Esa es la frecuencia miccional normal de una persona sana. Eso tiene que orinar un varón sano. 5 veces en el día, 0 en la noche. Pero un paciente prostático, tendrá una frecuencia miccional de 9, por decirles, y 3 en la noche, o más, dependiendo del estado de su enfermedad. Además, hay que tener en cuenta otra cosa, que los síntomas irritativos también se incrementan, se exacerban con la presencia de infección urinaria. La presencia de bacterias y la infección urinaria exacerba el proceso. Exacerba, y los pacientes se sienten mucho más molestos. En cambio, los síntomas obstructivos son síntomas que delatan o demuestran que ya hay una obstrucción bastante importante, ¿ya? Uno de los síntomas precoces, uno de los primeros que aparece en la hiperplasia prostática benigna, es el retardo del inicio de la misión. El retardo del inicio de la misión, ¿qué quiere decir? Que para empezar a orinar, no orinan enseguida, están con mucha gana, le tienen que esperar un buen rato para que se abra la uretra y puedan orinar. Eso es por la obstrucción. Y cuando estos síntomas son muy tempranos, habitualmente este retardo se produce en la madrugada, en la mañana. La primera misión de la mañana es la que cuesta, después ya se normaliza. ¿Ya? Otro síntoma, disminución de la fuerza y del chorro misional.
Esto es importante también. El paciente les va a relatar, dice, orino muy delgadito y con poca presión. Si hacen un muñequito que va a orinar, ¿cómo orina una persona normal? Así. ¿Cómo orina una persona obstruida? Ahí. ¿Vean? Entonces se dice que fisiológicamente, ¿ya? Este radio que ven aquí, ¿cuánto tiene que tener? 0,5 metros. Y el grosor del chorro miccional de 0,5 a 0,7 centímetros. Eso dice la fisiología. Pero un paciente que está obstruido, orina así. Digamos a 20 centímetros, 0,20, ¿ya? Y con un chorro miccional de 0,3, o sea, fino. Vean ustedes. Entonces, ahí está la diferencia entre un paciente sano y un paciente prostático. También existe lo que se llama la micción en dos tiempos, o micción incompleta también. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente orina, eso les cuenta el paciente. Voy a orinar, siento que no he vaciado todo, me retiro del baño y a los minutos me vuelve a llamar y vuelvo a terminar de orinar lo que falta. Esa es misión en dos tiempos o misión incompleta. ¿Por qué? Porque está obstruido y seguramente la vejiga no tiene esa fuerza para poder eliminar la orina a través del conducto uretral. Y por último, todo este desastre termina en la retención urinaria, que amerita la colocación de una sonda y después ya viene todo el proceso. Entonces, cuando examinamos un paciente prostático, en el examen general, si es un paciente renal, yo de entrada, yo ya los reconozco. Tiene esa palidez terrosa, verdosa, propia del renal crónico. Bueno, digamos que el paciente viene normal, no tiene esa fascia, entonces tienes que hacer el examen urológico principalmente, y lo primero lo acostamos al paciente, y lo primero que hacemos es palpar el abdomen. No solamente buscando visceromegales, porque por ahí nos encontramos con un tumor en otro lado. Siempre hay que hacer una palpación superficial y profunda del abdomen. Superficial para ver la sensibilidad del abdomen y profunda para determinar la presencia de alguna visceromegalia o algún tumor. Pero ¿qué buscamos en un paciente prostático? Buscamos palpar la vejiga. O sea, la presencia de vejiga palpable o de globo vesical. Primera cosa. Si hay globo vesical, bueno, el paciente está obstruido. Y si hay riñón palpable, podría ser una uronefrosis, aunque yo por experiencia, uronefrosis no se palpa generalmente, porque el riñón es muy blando. Cuando está dilatado por agua, que es la orina, es muy blando y a veces no se lo puede distinguir. ¿Ya? También hay que hacer un examen genital. Aquí no está, pero hay que hacer un examen genital que es súper importante. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque un paciente que tenga fimosis o un paciente que tenga una estenosis del meato uretral también puede tener síntomas, entonces hay que diferenciar, no confundir. Por rutina, ver que el prepucio es rebatible y que el meato esté en sus dimensiones correctas. Con esto ya podemos ir al tacto rectal. Y en el tacto rectal tenemos que determinar varias cosas. En primer lugar, lo primero que hacemos al tocar el recto es ver el esfínter anal. Y ustedes me dirán, ¿qué me importa a mí el esfínter si yo lo que quiero es tocar la próstata? Pero el esfínter anal les va a reflejar la tonicidad del esfínter anal y eso les va a reflejar la tonicidad de todos los esfínteres en general, en especial de los esfínteres urinarios que no están pudiendo tocar, eso no se puede tocar. Pero si ustedes encuentran un esfínter hipertónico, es decir, un esfínter anal difícil de poder hacer el tacto rectal,
Entonces, tengan en cuenta que de repente es una vejiga neurógena, ¿no? La que está produciendo esta sintomatología. Si es un esfínter hipotónico, lo mismo. Y si es hipotónico, cuidado, ¿eh? Porque un paciente con esfínter hipotónico que vaya a cirugía, por ejemplo, hay que esperar que de pronto el paciente pueda quede con algún grado de incontinencia, porque sus esfínteres están, digamos, deteriorados por algún motivo. Uno. Dos, hay que palpar la ampolla rectal. La ampolla rectal tiene que estar vacía, pues. Eso es lo normal. Pero una ampolla rectal ocupada por materia fecal y muchas veces impactada, dura, ¿ya? Puede ser a causa de la dificultad urinaria. Probablemente resolviendo la materia fecal impactada, haciendo un enema, etc., puedan ustedes resolver el problema urinario, el paciente ya no tenga más molestias. Vean qué importante es. Además, al palpar la ampolla rectal, vamos a ver la integridad del recto. No vaya a ser que haya un tumor en el recto. Eso también es muy importante. Bien. Luego hemos tocado el esfínter, hemos tocado la ampolla. Ahí sí vamos a tocar la próstata. Finalmente. Evaluamos la próstata y vamos a evaluar el tamaño. Vamos a evaluar la consistencia, la movilidad, la sensibilidad y la presencia del surco medio. ¿Me explico? Ya vamos a terminar con esto porque ya son las 7:05. La próstata normalmente tiene el tamaño de una nuez, y eso hemos dicho. Entre el aumento de este tamaño, podemos detectar por tacto rectal y decir, estamos frente a un adenoma de primer, segundo, tercer grado o cuarto, dependiendo si el aumento es de un 50% de su volumen, calculando más o menos, un 100, un 150 o un 200 o más por ciento. 4 veces su tamaño. 200 es 4 veces más su tamaño. Bien. No se olviden que también hemos hecho una comparación con frutas y hemos dicho que un aumento del 50% puede corresponder al tamaño de un, ¿qué hemos dicho? De un limón. De un limón. De un 100%, De un durazno. de un durazno. Un 150, De una naranja. una naranja, y el 200% de un. Pomelo. Perfecto. Podemos hacer hasta una ensalada de frutas con esto, ¿no es cierto? Bien, esto es más objetivo, porque el tocar a veces, como no es visible, solamente es palpable. Entonces hay que tener una idea y decir, este es un grado 1, 2, 3 o 4. Que esto generalmente coincide con la ecografía, como vamos a ver después en la próxima clase. ¿Ya? Es el tamaño. La consistencia. ¿Cuál es la consistencia de próstata normal? Es blanda. Del adenoma de próstata Es fibroelástica. y del cáncer, Dura. dura pétrea, como una, o leñosa también se llama. ¿Bien? Entonces ahí vamos a verificar la consistencia, el volumen, la sensibilidad. ¿La próstata duele cuando se la toca, sí o no? Normalmente. No, No duele, pues no duele. Ni el adenoma tampoco, ni el cáncer. El único momento que puede doler es cuando la próstata está inflamada y una prostatitis. Después no duele. La sensibilidad, hemos dicho, ¿no es cierto? La movilidad. Adenoma o próstata normal es móvil. Cáncer puede estar fija a la pelvis. Y finalmente el surco medio. El surco medio es el surco que existe entre los dos lóbulos. Si dibujamos un lóbulo aquí y el otro lóbulo aquí, ¿ya? Aquí hay un surco que uno lo puede palpar. Ahí, que es el surco medio. Normalmente se palpa el surco, la división entre ambos lóbulos. Si no hay ese surco, hay hiperplasia prostática. Con eso está certificado que la próstata está crecida. Bueno, así se hace el tacto rectal. Es la única forma de hacer el examen. No se olviden que hay una vecindad estrecha entre el recto, vean el dedo está pegando el recto, y
los lóbulos prostáticos. Muchos pacientes vienen y dicen, no, yo quiero que me hagan un examen de próstata, pero no quiero tracto rectal. Tiene que haber algo que supla el tracto rectal. No hay. Ecografía, laboratorio, todo es supuesto, pero lo evidente es tocar la próstata y ver de qué tamaño está, de qué consistencia, etcétera, etcétera. No hay que supla el tracto rectal, es la maniobra clínica más evidente. Y aquí ustedes pueden ver lo que hemos hablado, cómo se hace el tracto rectal, el esfínter.